Sí, sí, la hago. Listo. Vamos a hablar sobre los límites. Me imagino que se acuerdan de que es un límite en las funciones de una variable, ¿verdad? Nos acercamos por izquierda, por derecha al valor de una función y si el valor es el mismo, ese es el valor del límite. Estamos claros con eso, ¿verdad? Lo mismo va a pasar en las funciones de varias variables, solamente que nos vamos a acercar en todas las direcciones hacia ese punto del dominio. Esta es la definición del límite. Este es válido que la vean y la conozcan porque puede estar en algún control de lectura. En que sea una pregunta de verdadero y falso, les ponen esto y tendrán que conocerlo. No voy a entrar tanto en detalle porque todo el mundo sabe que esto es demasiado complicado trabajar por medio de la definición. Este es el teorema de unicidad del límite. El teorema de unicidad del límite dice que el límite es único para una función específica en un punto específico. Es decir, si tú calculas y te salen valores diferentes, eso nos indica que el límite no existe porque debe ser el mismo. Entonces aquí hay algunas cositas sobre los límites. Primero, que el límite es una tendencia. No es necesario que esté definida la función en el punto, sino simplemente el valor de la función tiende a ese punto en todas las direcciones. Ya lo vamos a ver en un gráfico. El límite es único por el teorema de unicidad del límite. No puede existir que el límite sea cero y al mismo tiempo sea uno. No, o es cero o es uno. No puede ser ambos. Dice que si el límite existe, es un número real. La función, como ya les dije, puede que no esté definida en el cierto punto, pero el límite sí existe. Y se reconoce que el cálculo en funciones de varias variables es complicado. La definición es bastante abstracta, por lo cual vamos a calcularlo por otros métodos. Ustedes ya vieron el método por trayectorias, ¿verdad? Vamos a trabajar este límite y vamos a tratar de explicar qué son esas trayectorias. Límite cuando x y tiende al punto 0, 0, x cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Como les dije, para que este valor exista, nosotros nos vamos a acercar en todas direcciones, como está en este gráfico. Ahorita estamos viendo el dominio de la función, ¿ya? En ese punto que pertenece al dominio nos vamos a acercar en todas direcciones posibles y el valor del límite calculado en esas direcciones debe ser el mismo. Si no es el mismo en una de esas direcciones, pues el límite no existe. Y eso es lo que se trata de hacer con las trayectorias. Las trayectorias nos sirven para demostrar que un límite no existe. ¿Cómo lo hacemos? En este ejemplo en particular, nosotros nos vamos a acercar por estas dos direcciones, ¿ya? Por tanto por el eje Y como por el eje X. Vamos a hacer esto. Vamos a acercarnos por esta recta de aquí, que es el eje X. ¿Alguien me dice qué ecuación tiene esta recta que estoy marcando? Y igual a cero. Esta recta es y igual a cero, ¿verdad? Y la recta vertical, que es el eje Y, ¿qué ecuación tendrá? X igual cero, ¿sí? Entonces, para acercarnos por esta recta horizontal, que es el eje X, hacia el punto, este punto, 0,0, que es el punto que estamos analizando, para acercarnos a este punto por la recta, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si nos vamos por la recta por esta recta que es el eje X, vamos a utilizar y igual cero, ¿ya? Y por lo tanto nuestro límite va a tomar esta forma. Ya no es x, y, sino x, cero, porque estamos diciendo que y va a ser cero. Y en nuestra función también vamos a reemplazar la y por un cero. Y esto es interesante porque nos hace despreocupar del valor de y, lo que quiere decir que podemos calcular este límite en una sola variable.
¿Estamos de acuerdo? Y cuando calculas este límite en una sola variable, pues esto te queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado. Se puede simplificar y nos da el límite de 1, que es 1. ¿Se entendió? Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con otra trayectoria. El objetivo de usar las trayectorias es demostrar que el límite no existe. Eso quiere decir que por la otra trayectoria debería darnos un valor diferente de 1. Vamos a usar esta recta, que es la recta de x igual 0, y vamos a aplicar lo mismo. Si x es igual a 0, estaríamos calculando el límite cuando 0, y tiende a 0, 0 de nuestra función, pero x reemplazado por 0. 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Este límite se transforma en un límite de una sola variable dependiente de y. Y lo demás queda intacto, ¿no? Entonces, como tenemos un 0 en el numerador, esto automáticamente es límite cuando y tiende a 0 de 0. Y tiende a 0 de 0. Y esto pues es 0. Ya. Como trabajamos en la recta y igual 0, el límite nos dio 1. Luego lo trabajamos por la recta x igual 0 y el límite nos dio 0. Como nos salen valores diferentes, nosotros podemos concluir que el límite de esta función no existe. ¿Ya? Si no lo tienen claro todavía, tenemos un gráfico en GeoGebra que se los voy a mostrar ahorita. Esta es la función. La recta roja es el eje X, la recta verde el eje Y. Y si se dan cuenta que cuando nos acercamos por el eje X, la función cae en 1. Si nos estamos dando cuenta. Pero cuando nos acercamos por la recta verde, que es el eje Y, nuestra función cae en el valor de 0. No sé si lo logren ver. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Entonces, esa es la interpretación gráfica de lo que acabamos de hacer. Nos acercamos al punto que estamos estudiando, que en este caso es el origen. Nos acercamos por dos direcciones diferentes. Primero, utilizamos y igual 0, que es el eje X. Entonces, al acercarnos por el eje X, ahí se me fue el gráfico. ¿Alguien sabe cómo solucionar esto? Ahí. Ya, está muy lejos, ya. Entonces, fíjense, nos acercamos por el eje X y el valor de la función en ese punto es 1. Pero si nos acercamos por el eje Y, el valor de la función es 0. Esa es básicamente la explicación geométrica de esto. Ustedes pueden elegir cualquier trayectoria siempre y cuando la trayectoria pase por el punto que están estudiando. No sé si me hago entender. Por ejemplo, ¿qué otra trayectoria pasa por este punto, que es el origen? Pueden usar una parábola, por ejemplo, y igual a x cuadrado, ¿cierto? Ustedes también pueden usar la parábola y igual a x cuadrado, ¿ya? En este caso pasa exactamente lo mismo, límite cuando x, ahora ya no va a ser x, y ni x, 0, sino x, x cuadrado tiende a 0 a 0. Y reemplazamos el valor de y. Aquí antes era y, ahora es x cuadrado, y como está elevado al cuadrado se va a hacer x a la cuarta. Esto se convierte en un límite de una variable también, porque ahora solo depende de x.
x tiende a 0, x cuadrado, esto lo podemos factorizar, 1 más x al cuadrado. Esto se va y se va. Me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Y cuánto da esto? Si evaluamos el 0 aquí, me queda 1 sobre 1 y el valor del límite es 1. ¿Ya? Por esta trayectoria, por la trayectoria y igual a x cuadrado. Eso quiere decir que nos estamos acercando al punto por esta dirección. ¿Ya? Importante que lo vean así gráficamente. ¿Ya? Si lo vemos aquí, también vamos a poner el eje X a la derecha. Si nos acercamos por la parábola, fíjense que pasamos justamente por donde la función vale 1. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Entonces, esto para que sepan que ustedes no están obligados a usar una recta, también pueden usar una parábola o algún otro tipo de función, siempre y cuando pase por el punto que están estudiando. Y como ya tenemos dos valores de límites que nos salió diferente por diferentes trayectorias, 1 y 0, entonces el límite de esta función no existe. ¿Ya? ¿Qué pasa con el límite de aquí? Me imagino que tienen sus cuadernos y están resolviendo conmigo también los límites, entonces vamos a intentar calcular ese límite. ¿Alguien me dice cuánto sale más o menos? Límite cuando el punto xy tiende a 0, 0 de 4xy cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí también vamos a usar trayectorias, ¿sí? Aquí está. Entonces la primera trayectoria que se me ocurre es decir que x o y valgan 0 porque el numerador se va a hacer 0 anulando todo, todo el límite. Entonces si y es igual a 0, yo tengo el límite. Acuérdense que cuando pongo y igual a 0 se me transforma en un límite de una variable. Entonces ahora x tiende a 0. De 4x por 0 al cuadrado sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. Este 0 anula esta parte de aquí y me queda el límite cuando x tiende a 0 de 0 a 0 sobre x cuadrado. Y esto se hace 0 y por lo tanto el límite vale 0. ¿Me siguen hasta aquí? Esto fue un error por si acaso. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ahora, ¿qué otra trayectoria podemos probar para tratar de decir o llegar a la conclusión de que el límite no existe? Si yo pongo x igual 0, se me va a anular el numerador y me queda igual 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo que y es igual a x? Si digo que y es igual a x, tengo el límite cuando x tiende a 0 porque y cambia de valor. Ahora tengo 4x, ahora y vale x, entonces por x al cuadrado sobre x al cuadrado más y vale x, entonces más x al cuadrado. Esto de aquí, 4x al cubo sobre 2x al cuadrado. Si simplifico esto, me queda aquí la x solita y me queda el límite cuando x tiende a 0 de 4x sobre 2. Evaluando el 0, me va a quedar 0 en el numerador y este límite ¿cuánto queda? 0. 0. Entonces, hasta ahora no hemos dado con un valor de límite diferente. Si ustedes quisieran, podrían seguir probando diferentes trayectorias en esta función, pero estoy casi seguro de que nunca les va a salir un límite diferente de 0.
¿Qué hay que hacer aquí entonces? Como no nos salen valores diferentes, ustedes van a decir, bueno, no sabemos si el límite no existe, pero si existiese, ¿cuánto debería valer ese límite? 0. Si el límite existe, debe ser 0. Pero no pueden estar seguros de que el límite sea 0 solamente evaluando dos trayectorias, porque acuérdense que para que el límite exista, en el dominio deberían acercarse por todas las trayectorias posibles. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Y no creo que alguien sea capaz de acercarse a ese punto por todas las trayectorias posibles, y lo que queda aquí es demostrar que el límite de esta función es 0. Si lo logran demostrar, pues podremos estar seguros de que ese es el valor del límite. Y en este caso vamos a usar el teorema del emparedado. ¿Ya? El teorema del emparedado es este de aquí, que nos dice que el valor absoluto de la función menos el límite, el valor del límite, como está en valor absoluto, debe ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Y si nosotros encontramos una función h tal que el límite de esa función cuando tienda al punto, en nuestro caso el punto 0, 0, pero depende del punto de que estaríamos analizando. Si el límite de esa función h es 0, estaríamos acotando nuestra función en valor absoluto entre 0 y 0. Por arriba y por abajo 0. Eso quiere decir que el límite va a ser naturalmente el límite de esto, de lo que está en valor absoluto, va a ser 0. Y si despejamos, el límite de la función va a ser L. Un momentito, por favor. Allá. Entonces, fíjense. Si nosotros logramos hacer esta desigualdad, lo que podemos hacer es sacar límite cuando el punto XY tiende a 0, 0, de 0 por este lado, y límite cuando el punto tiende a 0, 0, de la función menos el límite, y el límite cuando XY tiende a 0, 0, de la función h. Entonces, si logramos encontrar una función h cuyo límite sea 0, tenemos esto. Como este límite es 0, 0, como el límite de acá también es 0, está 0, entonces este límite está entre 0 y 0. Obviamente, ¿qué valor va a tener? 0, ¿verdad? Entonces, el límite cuando XY tiende a 0, 0, del valor absoluto de nuestra función menos el valor L es 0. Y despejando nos va a quedar que el límite de esta función, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Va a ser L, despejando esto, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, sí quedó más o menos claro cómo funciona esto del teorema del emparedado, ¿cierto? Volviendo a nuestro ejemplo, como nuestro límite no sabemos si existe, pero si existe debe ser 0, vamos a tratar de demostrarlo. Tengo que el límite cuando el punto tiende a 0, 0 de 4xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Entonces, utilizando el teorema del emparedado, decimos que 0 es menor o igual al valor absoluto de nuestra función menos el límite, menos 0. ¿Ya? Es menor a una función h que todavía no la conocemos y la debemos determinar. Ahora, me imagino que muchos de ustedes tendrán problemas para hacer este tipo de acotación, ¿o me equivoco? ¿Cómo se hace esto? Primero que el 0 de aquí se anula, entonces vamos a trabajar con el valor absoluto de la función. El valor absoluto de 4x y cuadrado más y cuadrado, ¿ya?
Este valor absoluto lo podré distribuir en numerador y denominador. Sí puedo, ¿no? ¿Está bien o está mal que haga esto? Yo creo que está bien, Está bien. ¿verdad? Entonces, como x al cuadrado siempre es positivo, y y al cuadrado también siempre es positivo, yo puedo eliminar el valor absoluto en la parte de abajo. Y acá arriba, de hecho, puedo distribuir el valor absoluto entre los factores. Puede decir que el valor absoluto de 4x por el valor absoluto de y al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y como el y al cuadrado también siempre será positivo, puedo simplemente eliminar ese valor absoluto sobre x cuadrado más y al cuadrado. Hasta ahora lo que he hecho simplemente es distribuir este valor absoluto para dejar la función de esta manera. ¿Qué pasa con esto que estoy señalando aquí? ¿Qué pasa con esto? Porque esta función de aquí, yo puedo separar este factor y dejarlo solito. 4x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Está bien, ¿cierto? Esto de aquí, al fin y al cabo, es lo mismo que la función de acá. Pero esto es especial. Muchos de ustedes tal vez no lo vean, algunos sí. Pero esto tiene una relación, tiene algo interesante. Todos los números son positivos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un número a sobre a? ¿Cuánto es? 1. 1. Y si yo tuviera a sobre a más 1, supongamos que a vale 5. 5 sobre 5 es 1. Entonces si 0, tengo 6, ¿qué número sale aquí? 0, algo me dijeron por ahí. ¿Verdad? ¿Verdad o no verdad? Sí. Ya. Entonces quiere decir que este valor de aquí va a ser 0, algo y eso es menor o igual. Bueno, de hecho es menor a 1. ¿Verdad? Entonces y cuadrado sobre y cuadrado es 1. De eso no hay duda. Pero ¿qué pasa si al y cuadrado de abajo le sumo x cuadrado? No sabemos cuánto vale x, podría ser 0. Entonces esto es menor o igual a 1. ¿Verdad o no es verdad? Sí. Entonces, lo que tenemos aquí, ya, ¿qué pasa si esto, como esto puede ser menor o igual a 1? ¿Qué pasa si fuese 1? Como estamos llegando de esto a esto, si esto fuese 1, lo que estoy señalando, fuese 1, no se trata de que x sea igual a 0, sino de que si esto es 1 me queda exactamente 4x, ¿ya? Pero si es menor que 1, me queda un valor menor, pero fíjense que hemos estado trabajando con la misma función de acá. No sé si logran ver, pero la función que está aquí siempre será menor o igual a 4x. Esto es 1, por lo tanto en su máximo valor va a ser 4x. Es decir, vamos a hacerlo acá abajito. La función original, que era esta, ¿ya? Si esto de aquí es 1, esto es igual a 4x, ¿verdad? Pero si esto de aquí toma otro valor que no sea 1 y los únicos posibles valores que puede tomar sean menores a 1, ¿qué pasa si esto es menor que 1? 4 ya no va a ser igual a 4x, sino va a ser un número menor a 4x. Entonces esto es menor
que 4x. Si esto que está aquí adentro fuese menor que 1. Ya, como tenemos estas dos condiciones, ustedes pueden llegar a la conclusión de que la función es menor o igual, perdón, la función es menor o igual a la otra función que determinamos acá, que es 4x. Muy confuso. ¿Alguna pregunta sobre este proceso que acabamos de analizar? ¿Alguien no entendió? ¿Puedes repetir la última parte? Perdóname, ¿me puedes repetir? Sí, podría repetir la última parte. Sí, nosotros llegamos a la conclusión de que esto de aquí, y al cuadrado sobre y al cuadrado más x cuadrado, siempre va a ser menor o igual a 1. Y también estamos de acuerdo en que la función original que tengo aquí es lo mismo que valor de absoluto de 4x por esta expresión que dijimos que siempre va a ser menor o igual a 1. Entonces, nuestra función, cuando esta expresión tiene su valor máximo que es 1, nuestra función va a ser igual a 4x. Porque si esto es 1, pues estamos multiplicando 4x por 1. Si estamos de acuerdo. Pero si nuestro 4x se multiplica por esta expresión cuando vale menos que 1, porque esta es otra opción, esta expresión puede ser menor o igual a 1. Si esta expresión es menor a 1 y se multiplica por 4x, entonces toda esta expresión será menor que 4x, ¿cierto? Entonces nosotros podemos concluir que toda nuestra función, al multiplicarse por el 4x al multiplicarse por esta expresión, ¿ya? Nos puede dar o 4x o un valor menor que 4x. Entonces todo este producto va a ser menor o igual que 4x. Va a ser igual cuando la expresión de aquí sea 1 y cuando sea menor que 1 va a ser menor que 4x. Y de esa manera estamos acotando nuestra función. ¿Con qué otra función? Con 4x. ¿Sí? Me imagino que sus profesores también dieron un ejemplo así, pero cuando a mí me lo explicaron yo no les entendí. Por eso estoy tomándome este tiempo para explicar este ejemplo. ¿Alguna duda? Cuando ustedes logran hacer este acotamiento, ustedes obtuvieron una función. Esta función es la función que estábamos buscando, la función h. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces nosotros podemos seguir haciendo el teorema del emparedado con el valor absoluto de nuestra función menos el valor del límite que tenemos pensado. Y como ya demostramos que esto de aquí es menor o igual a 4x, podemos escribir aquí el valor absoluto de 4x. ¿Y qué pasa si calculamos los límites? El límite es cuando x y tiende a 0, de 0 es 0. Menos el límite cuando x y tiende a 0, 0 de esta expresión que está aquí, nuestra función es 4y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado menos 0. El límite de esta expresión es menor o igual al límite cuando x y tiende a 0, 0 del valor absoluto de 4x. ¿Cuánto es el límite de, de 4x cuando x y tiende a 0, 0? Evaluando sale que es 0. Entonces este límite está entre 0 y 0, ¿verdad? Entonces si este límite está entre 0 y 0, obviamente el valor de este límite va a ser 0. Lo voy a escribir por aquí. El límite
cuando x y tiende a 0, 0, del valor absoluto de nuestra función. Ojo que no estoy diciendo directamente que el límite de nuestra función vaya a ser 0. Estamos diciendo que el valor absoluto, que el límite del valor absoluto de nuestra función menos el límite que nosotros tenemos pensado, en nuestro caso es 0, eso es igual a 0. Nosotros aquí despejamos y llegamos a la conclusión de que el límite, ahora sí, de nuestra función, ¿ya? Es el valor que está aquí, que en este caso es coincidencia que también, y con eso ustedes demuestran que el límite existe y que es 0. ¿Alguna pregunta? Sí, podría volver a repetir desde la parte de abajo donde escribió 0 menor o igual a toda la función. Sí, este es el teorema del emparedado. Este lo podemos ver mejor aquí primero, ¿ya? El teorema dice que tenemos que acotar el valor absoluto de la función menos su límite. Esto lo acotamos entre 0 y una función h que sepamos que su límite vaya a ser 0, ¿ya? Entonces, como en nuestra función nosotros pensamos que el límite de esta función es 0, ¿verdad? Nosotros vamos a acotar el valor absoluto de nuestra función menos nuestro límite, que en este caso es 0. ¿Entre qué? Entre 0 y otra función h que la encontramos analizando todo este proceso de aquí. Ya, como llegamos a la conclusión de que nuestra función en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de 4x, ese valor absoluto de 4x va a ser nuestra función h. Y tenemos esta expresión que está aquí abajo. Luego calculamos el límite de los dos extremos. El límite de 0 es 0. El límite del valor absoluto de 4x también nos da 0. Entonces el límite de este valor absoluto que está aquí, que es nuestra función menos 0, el límite de esto, como está entre 0 y 0, tiene que ser 0. Y eso es lo que está aquí. Como el límite de esta expresión es 0, nosotros podemos despejar esto y tenemos que el límite de esta función que está aquí es el valor que lo acompaña aquí. ¿Ya? Si aquí tuviéramos un ejemplo, tuviéramos esta función menos 1 igual a 0, ¿ya? Nosotros decimos que el límite de esta función sería 1. No sería 0, sino 1. En este caso coincide que los dos son 0, por lo tanto puede haber una pequeña confusión, pero ojo, el resultado del límite de la función es el 0 que está aquí adentro. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Vamos a trabajar con otro ejercicio. ¿Nadie tiene otra pregunta? Si nadie tiene otra pregunta, vamos a trabajar con este ejercicio de aquí. Hay que demostrar que nuestra función 2 por x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y al cuadrado, que no tiene límite cuando tiende al punto 0, 0, o sea, al origen. Aceptado. A ver. Entonces, si queremos demostrar que esto de aquí no tiene límite cuando el punto xy tiende a 0, 0, ¿qué deberíamos hacer? Buscar las trayectorias. Exacto. Cuando queremos demostrar que no existe límite, basta con encontrar dos trayectorias que nos den resultados diferentes. En este caso, para volver este límite que sea 0, podemos decir que cualquiera de estas dos variables de arriba puede ser 0. Ya.
Entonces, disculpen. Entonces, vamos a hacer que cualquiera de estas variables sea cero. En mi caso voy a hacer y. Si y es igual a cero, acuérdense, este, ya. Esto se transforma en un límite de una variable, ¿sí se acuerdan? Primero tenemos que, habíamos dicho que era el límite cuando x, 0 tiende a 0, 0. Lo voy a hacer directamente, entonces digo el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué función? Pues 2x al cuadrado y reemplazamos la variable y por el valor que tenemos aquí. Entonces abajo nos queda x a la cuarta más 0 al cuadrado. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre x, 2x cuadrado sobre x a la cuarta. No, perdón. Aquí esto no es 2x al cuadrado, se está multiplicando por 0. Por lo tanto, esto de aquí se anula y da 0. ¿Ya? Aquí es 0. Entonces, esto nos da el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre x a la cuarta, que es 0. Y el límite de 0, 0. Entonces, ¿qué otra trayectoria podemos usar para tratar de que el límite sea diferente de 0? ¿Alguna idea? Cuando y es igual a x. Cuando y es igual a x podría ser. Vamos a intentarlo. Si y es igual a x, tengo el límite cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado por x sobre x a la cuarta más x al cuadrado. Esto es límite cuando x tiende a 0, 2x al cubo sobre x al cuadrado por x al cuadrado más 1. Estoy factorizando. Esto de aquí es el límite cuando x tiende a 0, se va x al cuadrado y aquí me queda x. Este de aquí es el límite de 2x sobre x al cuadrado más 1. Si yo evalúo aquí el 0, me va a salir 0 sobre 0 más 1. Eso quiere decir que me volvió a salir 0. Entonces no es la trayectoria que estamos buscando. Y aquí, ¿cuál es el chiste? Aquí el chiste es que nos van a poner a pensar en qué trayectoria usar para hacer que no nos dé 0. Y lo que podemos hacer es... ¿Alguien me iba a hablar? ¿Alguien me iba a hablar? Se utiliza x al cuadrado. Ajá, vamos a utilizar x al cuadrado. Fíjense que si usamos x al cuadrado aquí, arriba nos va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado, que es x a la cuarta. Y abajo nos va a quedar x al cuadrado. Y en total esto, el denominador nos va a quedar 2x a la cuarta. Se van a anular y va a ser 1. Ya verán. Entonces usamos y igual a x al cuadrado. Nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado por y, que ahora es x al cuadrado, sobre x a la cuarta más y al cuadrado, pero y ahora es x al cuadrado, así que sería así. Esto de aquí se transforma en el límite cuando x tiende a 0 de 2x a la cuarta sobre, esto de aquí es x a la cuarta, y si sumamos con lo mismo sería 2x a la cuarta también. Este es el límite cuando x tiende a 0, se simplifica, y me queda el límite de 1, que es, perdón, el límite de 1 es 1, ¿ya? Como ya encontramos dos trayectorias, y igual a x y y igual a x cuadrado, son dos trayectorias diferentes y el límite nos salió un valor diferente, ¿qué podemos concluir? Que el límite no existe.
¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? Esta de aquí no, esta de aquí no es. Perdón. No hay pregunta, seguimos con otro ejercicio. Vamos a ver si podemos calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado y sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Aquí no nos dijeron si el límite existe o no. Vamos a tratar de determinar nosotros mismos si el límite existe o no. Si no existe, chévere, porque con dos trayectorias ya tenemos que no existe y es suficiente para que esté demostrado. Pero si no encontramos dos trayectorias diferentes, tendríamos que tratar de acotar esta función para demostrar que el límite existe por medio del teorema del emparedado. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a usar las trayectorias. La más fácil es decir que una variable sea 0. ¿Ya? En este caso nos queda el límite cuando x tiende a 0, x al cuadrado por 0, x a la cuarta más 0 al cuadrado. Nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre x a la cuarta, y esto es el límite de 0, por lo tanto 0. Ahora, ¿qué trayectoria puedo usar para tratar de que me salga un valor diferente de 0? ¿Alguna idea? X al cuadrado, nuevamente. X al cuadrado, ¿verdad? Aquí me va a salir lo mismo de antes, 2x a la cuarta, y acá x a la cuarta, y podré simplificarlas. Entonces y igual a x al cuadrado. Sí se entiende perfectamente por qué cuando hago una trayectoria directamente estoy escribiendo el límite en una sola variable. Si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, háganla con tranquilidad. Entonces, esto es x al cuadrado por y, que ahora es x al cuadrado, sobre x a la cuarta más x al cuadrado, que es y al cuadrado. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta sobre, aquí es x a la cuarta, entonces tengo 2x a la cuarta. Se simplifica y se simplifica. Esto me queda el límite de 1/2. ¿Cuánto es esto? 1/2. Y con esto tenemos dos valores diferentes a través de dos trayectorias diferentes, lo que quiere decir que el límite no existe. ¿Ya? Ahora se pone la cosita un poco más interesante y vamos a tratar de demostrar que este límite de esta función es 0. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y es igual a 0. A ver, chicos, ¿cómo empezamos aquí? Con el emparedado. Exactamente, vamos a usar el teorema del emparedado. Decimos que 0 es menor o igual al valor absoluto de nuestra función sobre, no puedo escribir valor absoluto de x más valor absoluto de y. Perdón, voy a tachar esto. Me faltó el menos 0. Aquí va menos el valor del límite, que es 0. Ahí sí, menos una función h que tenemos que encontrar acotando nuestra función principal, no, la función de aquí. Ya. Entonces tomamos esta función de aquí, que el 0 se anula automáticamente. xy sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y lo mismo, no, esto va a ser igual al valor absoluto de xy sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y.
¿Qué más me conviene hacer aquí? Me convendría separar estos dos factores y poner que valor absoluto de x por valor absoluto de y. Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué me conviene hacer esto? Porque aquí ya tenemos una expresión parecida a la que usamos anteriormente. Si se dan cuenta. ¿A qué me refiero? Que esta expresión que tengo aquí toda la puedo escribir como valor absoluto de y por el valor absoluto de x sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y sí o no que todos estos tres valores son positivos por estar en valor absoluto. Entonces se va a cumplir lo mismo de Nantes, de hace un rato, y podemos decir con toda seguridad que esta expresión de aquí siempre será menor o igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, cuando esta expresión sea 1, esto de aquí nos va a dar igual al valor absoluto de y. Y cuando esta expresión sea menor que 1, esto de aquí nos va a dar un número menor que el valor absoluto de y. Por lo tanto, podemos decir que nuestra función, más bien, en este caso menos el 0 para que lo vean mejor, puede ser menor o igual a ¿qué? ¿Cuál es la función que encontramos? Ok, esto es lo mismo que está aquí, porque el 0 no afecta en nada, si se dan cuenta. Esto, entonces, es lo mismo que decir valor absoluto de y por esta expresión de aquí. Y pasa exactamente lo mismo de hace un rato. Como esto puede ser 1, esto puede ser igual a y. Y como puede ser menor a 1, también puede ser menor a y. Entonces esto es menor o igual al valor absoluto de y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Entonces, completando nuestro emparedado, valor absoluto de y menos 0 es menor o igual al valor absoluto de y. Calculemos el límite. El límite cuando xy tiende a 0, 0, de 0 es 0. El límite cuando xy tiende a 0, 0, xy, de nuestra función menos su límite es menor o igual al límite cuando xy tiende a 0, 0 de nuestra función valor absoluto de y. ¿Cuánto vale este límite de aquí? Este límite vale 0 también. Y como este límite está entre 0 y 0, decimos que el límite de aquí es 0, por lo tanto, despejando, llegamos a la conclusión de que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de nuestra función es igual al numerito que está aquí, que es 0. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo está bien por ahora. Vamos a hacer este último ejercicio del teorema del emparedado y después el último con trayectorias y vamos a los conceptos de continuidad, que en realidad es bastante corto ese tema. Nos pide, con base en teorema del emparedado, probar que el límite cuando xy tiende a 0, 0 es, no, de x al cuadrado y, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. A ver, chicos, al ojo, ¿cuál sería la función que deberían acotar aquí como h? Valor absoluto de y. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, para hacerlo paso a paso sería el valor absoluto de nuestra función
menos su límite menor a una función h que nos dé 0, el límite. Entonces, acotando esto, esta vez lo voy a hacer un poco más rápido. El 0 lo anulo, ¿ya? Esto es igual x cuadrado, que siempre es positivo, por y en su valor absoluto, sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta que esta expresión de aquí, como lo hemos venido repitiendo ya 2 veces, esa expresión de ahí es menor o igual que 1, por lo tanto, esto va a ser menor o igual al valor absoluto de y, porque es el valor absoluto de y quien se está multiplicando por un número que es menor o igual a 1, entonces esto es válido. Y el teorema del emparedado ya completado sería menor o igual al valor absoluto de y. Si calculamos el límite, nos queda por este lado 0. Por el lado de acá, el límite cuando xy tiende a 0, 0 del valor absoluto de y, 0. Y el límite de lo que está aquí en medio, ¿cuánto sería? El límite de esto es 0. Y como el límite de esto es 0, el límite de la función que está aquí va a ser el numerito de aquí que es 0. ¿Ya? Y con esto ustedes lo demuestran. ¿Alguna pregunta? La última oportunidad para preguntar sobre el teorema del emparedado. Profesor, yo puedo acotar la función entre 0 y 1 y a partir de eso evaluar las cotas. Entre 0 y 1. Ajá. Sin contar la y. Y ahí multiplico por y los dos lados. Y evalúo los límites por las cotas. No estoy seguro de lo que me estás diciendo. O sea, entre 0 y 1, pero es que el valor, no sé si lo que me estás diciendo será esto. 0 menor o igual al valor absoluto de la función menos su límite menor o igual a 1, así. No, simplemente la función, sin tomar en cuenta el límite. Solo la función, Solo la función que sería la de x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. acotarlo en 1. O sea, suponiendo, por ejemplo, que la función sea exactamente x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, así. Ajá, exacto. Claro, en ese caso, esta función, como ya lo hemos visto, tú ya sabes directamente que esto es menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, en el teorema del emparedado tendríamos 0 menor o igual al valor absoluto de esa función, a x al cuadrado más y cuadrado, menos su límite, que no sé cuánto dará, probablemente sea 0, pero le voy a poner l, menor o igual a 1. Así tú dices. Pero eso de menos el límite es necesario. Para el teorema del emparedado sí, porque estarías utilizando este teorema para demostrar que el límite de esta función es justamente este número que está aquí. Porque lo que pasa aquí es que al final aquí esto, todo, incluyendo este menos l, el límite de todo esto va a ser 0. Y lo que se hace es despejar esta expresión para que el límite de esta función sea l, no 0, sino l. Ah, ya listo. Sí. De, de ahí les dejo de tarea investigar sobre qué valores se pueden acotar las funciones trigonométricas, porque si ustedes se saben eso, podrían hacerlo mucho más rápido y no estar perdiendo el tiempo haciendo todo esto. En el caso de que les salga una función trigonométrica por ahí, que es lo más seguro. ¿Ya? La trigonométrica no Entonces, es 1 y menos 1. am,
se supone que ese es su rango, sí, pero no estoy seguro, pero creo que el seno se podía acotar entre su argumento negativo y su argumento positivo. No estoy seguro, por si acaso, ¿ya? Pero deberían averiguar esto. Entre -1 y 1 sí se pueden acotar, pero no nos serviría de mucho en este caso porque tendríamos el rango desde -1 hasta 1. ¿Y qué ganamos con acotar la función entre un rango tan amplio? Lo que queríamos era entre 0 y 0. Al tener esto así como está aquí, calculamos límite, 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 y el límite de 0 es 0, el límite de 1 es 0, y por eso sabemos que el límite de en medio va a ser 0 también. ¿Ya? Entonces, esto no estoy tan seguro, le voy a preguntar a la Miss Rosa. A ver, o voy a revisar mis apuntes, ¿ya? Y si lo encuentro, se los envío por WhatsApp. ¿Ya? Hay que investigar. No nos vamos a quedar con esa duda. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? Ahora, ¿alguien me iba a hablar por ahí? Ahora vamos a hacer esto. A ver, si me hablas porque no te escuché bien. Decía que no hay preguntas, que quedó claro eso. Ya listo. Entonces ahora vamos a trabajar con tres variables. Por ahí me preguntaron el día viernes también qué se hacía en estos casos. Entonces vamos a ver qué pasa con tres variables. X cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Demostrar por trayectorias que el límite no existe. Perdón por los tachones, pero es que me acostumbré a escribir el 2 en lugar del 4. Ya. Entonces, ¿alguna idea? Vamos a hacer casi lo mismo, la misma analogía que hicimos anteriormente, solamente que no, es exactamente lo mismo. Vamos a tratar de llevar este límite a una variable para poder calcularlo fácilmente y determinar dos trayectorias que sean diferentes y que el límite también me salga un valor diferente. Entonces, ¿cómo armamos aquí las trayectorias? La primera trayectoria podría ser que y y z sean 0 para quedarme con la x. Entonces yo puedo escribir que y sea 0 y que z sea 0, ¿verdad? O también podría decir que y sea igual a z y que ambas sean 0. ¿Qué pasa cuando hago esto? Este es el límite cuando x ya no va a copiar y z. Ahora tengo 0, 0. Tienden a 0, 0, 0. ¿De qué función? La misma, pero en lugar de y va a ser 0 a la cuarta. Y en lugar de z va a ser 0 a la cuarta. Lo mismo abajo. Más 0 a la cuarta más z, que ahora es 0 a la cuarta. ¿Cuánto da esto? Estos ceros se anulan. Me queda x cuarta sobre x cuarta, que es 1, ¿verdad? Entonces simplifica por si acaso. ¿Ya? Y aquí, como esta y tiene un signo negativo, nos damos cuenta que si aplicamos la misma estrategia nos podría quedar menos y cuarta sobre y cuarta para que nos dé un límite diferente, en este caso menos 1. Vamos a hacerlo directamente. Para dejar la variable y intacta, solamente modificamos x y z. X igual a z igual a 0. ¿Ya? Lo mismo, el límite cuando 0, y 0 tiende a 0, 0, 0. ¿De qué función? No, ya no es x, ahora es 0 a la cuarta menos y a la cuarta más 0 a la cuarta sobre 0 a la cuarta más y a la cuarta más z. No, ya no es z, ahora es 0 a la cuarta.
Por si acaso, esto también se transforma en un límite de una variable. Esto en realidad es cuando y tiende a 0. Y como los ceros ya se anulan, me queda menos y a la cuarta sobre y a la cuarta. Simplifico, simplifico. Y la respuesta aquí sale menos 1. Y como los límites son diferentes por diferentes trayectorias, ustedes ya concluyen que el límite no existe. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Está difícil? Me parece que en el taller formativo de la semana pasada ya les tomaron algo sobre el límite. Esta semana tienen un control de lectura también donde entran estos temas. Si está todo claro, vamos a avanzar con continuidad, que en realidad es un poquito más teórico y lo que tienen que hacer aquí básicamente es aplicar lo que ya saben de límites. Entonces, primero un poquito de las definiciones. ¿Cuándo es continua una función en un punto? Primero que nada, f, la función, debe estar definida en el punto. Segundo, el límite debe existir. Y tercero, el límite en ese punto debe ser exactamente el valor de la función evaluada en ese punto. ¿Alguna pregunta sobre estas tres condiciones para que la función sea continua? Sí, en este caso, las funciones, las anteriores que se ha hecho y los límites por las direcciones que se han tomado no han sido iguales, como no existe, entonces, como ya no cumple esa característica, entonces tampoco es continuo. En realidad, ninguna de las funciones anteriores en esta sesión han sido continuas en el punto de trabajo. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué no ha sido ninguna función continua? Porque no existe límite. Aparte de que no existe límite, trabajamos con alguna función en la que sí existía. Por ejemplo, aquí sí existe límite, pero no es continua, porque se incumple, primero que se incumple la primera. La función no está definida en el punto de trabajo. Fíjense que el punto de trabajo es 0, 0, pero si evalúo la función en 0, 0 me da una indeterminación porque se divide para 0. ¿Ya? Aparte de que no está definida, bueno, si no está definida, peor se va a cumplir la 3, que es básicamente que el límite sea el mismo valor de la función definida en el punto. ¿Ya? Entonces, ninguna de las que hemos visto hasta ahora está definida. Esta se divide para 0, divide para 0, todas dividen para 0. ¿Ya? ¿Cómo les van a presentar la función en este caso? Les van a presentar funciones por tramos, donde en el primer tramo la función va a estar indefinida en el punto de trabajo, en este caso en el origen, no está definida el primer tramo, pero para cumplir con la primera condición, les dan otro tramo donde sea el valor de la indeterminación que sale arriba. ¿Sí me explico? Ya, antes de avanzar a eso, ¿alguna otra pregunta sobre las tres condiciones? Ya, antes de avanzar a eso, deben saber esta cosita que está aquí, estas pequeñas dos líneas, que básicamente todas las funciones escalares, polinómicas, exponenciales, trigonométricas, racionales y todas sus inversas son continuas. Eso quiere decir que esta función que está aquí en realidad es continua en todo el dominio excepto en el punto 0, 0. Todas las funciones que hemos trabajado hasta ahora eran continuas excepto en el punto, en el origen. ¿Ya? Porque cumplen con este corolario de aquí. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? A ver, para que esta función sea continua, el límite de la función en el punto, en este caso el origen, estamos trabajando en el origen,
debe existir. Si nosotros calculáramos el límite de aquí, debería ser 0. Evaluado en ese punto debería ser el mismo valor del límite. Si nosotros evaluamos la función en el punto 0, 0, nos vamos al tramo de abajo y nos da como resultado 0. ¿Ya? ¿Cuál era la segunda condición? Bueno, que el límite existe y que esté definido. Entonces dice, demuestre que esta función es continua en todo punto excepto en el origen. A ver, chicos, ¿cómo de... Ande- Ah, no, perdón, se me activó, disculpe. Ah, ya. No te preocupes. A ver, entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que la función no sería continua en este punto? Dice, f de xy es igual a 2xy x cuadrado más y cuadrado cuando el punto xy sea diferente de 0, 0 y nos da 0 cuando el punto xy sea exactamente 0, 0. Chicos, me permiten un momentito, por favor, ya regreso. Chicos, les voy a pedir disculpas, me voy a ausentar unos 5 minutos, ¿sí? Vamos a decir que este será el break de hoy y en 5 minutos volvemos, ¿ya? Listo, Messi. Voy a detener la Está grabación bien. igual.